Conquistando el yo. Es un dicho muy antiguo que el que se domina a sí mismo es mayor que el que vence a miles en la batalla. Y el significado de esta declaración, así como la necesidad de aplicarla en nuestra vida diaria, se está volviendo cada vez más evidente para las personas inteligentes. La exhibición de temperamento y los malos sentimientos hacia los demás ya no se atribuyen tolerantemente al temperamento, sino que se reconocen por lo que realmente son: falta de autocontrol. Las bien conocidas amonestaciones de Proverbios 16 al 32, mejor es el lento para la ira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en 25-28, el que tiene ningún dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Se están convirtiendo en principios básicos de la terapéutica moderna que intenta tratar al hombre como el ser complejo que es. El espíritu o ego, el hombre real, debe conquistar el yo inferior y aprender a vivir de acuerdo con las leyes inmutables de Dios. La mayoría de los aspirantes espirituales han tenido suficiente experiencia en el esfuerzo por lograr el autodominio para darse cuenta de la magnitud de la tarea y estar de acuerdo con una autoridad que dice: el proceso de autopurificación no es obra de un momento, pocos meses, sino de años, es más, que se extienden a lo largo de una serie de vidas. Cuanto más tarde un hombre comienza a vivir la vida superior, más largo será probablemente su periodo de prueba, porque tiene que deshacerse de hábitos de pensamiento y acción que son diametralmente opuestos a su nueva forma de vida. Sin embargo, ningún esfuerzo se pierde jamás y nadie debe desanimarse por la inmensidad de la tarea. En realidad, no hay lucha tan difícil como el esfuerzo por dominar el propio ser inferior, pero si la aspiración de uno es genuina, una convicción firme y no el mero destello sentimental de un momento. El requisito primero y central que debe poseer el aspirante es un deseo inquebrantable de alcanzar. La intensidad de su deseo medirá la extensión de su logro. Un prominente ocultista ha señalado que el problema con la mayoría de nosotros es que permitimos que nuestra fuerza de deseos se disperse y se difunda, disminuyendo así su poder de atracción. Es solo cuando aprendemos el secreto de la concentración y enfocamos la fuerza de deseo por medio de la energía, voluntad, de que seamos capaces de obtener resultados por encima de la media. En un notable libro de Napoleón Hill titulado Piense y hágase rico, el autor enumera 13 pasos para el logro. El primero de ellos es el deseo, el punto de partida de todo logro, como él lo expresa. 48 hombres de gran éxito figuran como notables por haber aplicado lo que se llama el secreto de Carnegie. Aunque este libro fue escrito principalmente pensando en las riquezas materiales, los principios definidos se aplican en igual medida a las riquezas espirituales, que son sinónimo de dominio propio. Otras dos cualidades de gran importancia para el aspirante son una fuerte voluntad y una perseverancia que nunca admite la derrota. Si aún no poseemos estas cualidades en alguna medida, entonces será necesario, en primer lugar, construirlas en nuestro carácter. Un maestro moderno afirma acertadamente que la voluntad actúa como la que despierta, dirige, restringe, concentra y administra
la gran fuerza oculta del deseo. Lo que generalmente se conoce como fuerza de voluntad es a menudo en realidad mera fuerza de deseo fuertemente concentrada y dirigida a un enfoque por el poder de la voluntad. En realidad, la voluntad es un atributo del espíritu en el hombre que es una réplica microcósmica del Dios macrocósmico, cuyo primer aspecto es la voluntad. Sin embargo, el deseo despierta la voluntad y la voluntad puede estimular el deseo. Por lo tanto, los dos deben trabajar al unísono y el individuo entrenado tiene tanto bajo control como trabajando bien juntos como un equipo bien entrenado. Un verso muy conocido expresa el valor de la perseverancia. Es una lección a la que debes prestar atención. Inténtalo de nuevo. Si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Deja que tu coraje entonces aparezca, porque si perseveráis, vencerás. Nunca temas intentar otra vez. La lección es, por supuesto, que no importa si fallamos 10,000 veces, si perseveramos, eventualmente venceremos. El doctor Frederick B. Robinson, decano de la Escuela de Administración Cívica y Empresarial del Colegio de la Ciudad de Nueva York, dice: creo que el propósito intenso, la integridad moral, la lealtad a uno mismo, que hace que un hombre lleve a cabo todo lo que emprende, es el factor individual más importante para preparar su mente para grandes logros. La aplicación y el trabajo fueron enfatizados por un expresidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, quien dijo: cualquier recompensa que valga la pena tener llega solo a los trabajadores. El éxito que se logra en cualquier ámbito de la vida se mide casi exactamente por la cantidad de trabajo duro que se pone en él. Es un dicho muy antiguo, que uno nunca puede saber lo que puede hacer hasta que lo intenta. Cuanto más veo de la vida, más estoy convencido de la sabiduría de esta observación. Sorprendentemente, pocos hombres son carentes de capacidad, pero fracasan porque carecen de aplicación, o nunca aprendieron a trabajar o habiendo aprendido. El difunto Henry Ford también fue un firme defensor del trabajo y la constancia. Afirmó que no hay suerte al respecto. El trabajo es la cosa, el trabajo bueno, serio y duro. Trabaja en la dirección correcta, trabaja continuamente. Si no, si no requiriera cerebro, energía o trabajo, no habría gloria en el logro. Refuérzate con aros de acero, remaches de cobre, energía e inteligencia bien dirigida y sabiendo lo que quieres hacer, hazlo. El trabajo siempre gana. Estas declaraciones recuerdan la advertencia de Max Heindel: no hay fracaso salvo el de dejar de intentarlo. Para ayudar a mantener este pensamiento alentador entre nosotros, podemos comenzar el día de hoy con la declaración: hoy me esforzaré para que cada momento cuente. La mayoría de nosotros tenemos hábitos que hemos formado ignorantemente que interfieren directamente con nuestro nuevo propósito adoptado. ¿Qué pasa con estos y cómo podemos superarlos? Para corregir un hábito imprudente o destructivo, ya sea mental o físico, lo más inteligente es crear su opuesto. Después de reconocer la falla, piense lo menos posible en ella y concéntrese en su opuesto. El incansable San Pablo nos dejó una profunda verdad oculta cuando amonestó: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Persistiendo en lo correcto, mientras se ignora lo incorrecto, tanto como sea posible, se vence el mal mucho más efectiva y rápidamente que luchando contra el mal. Aplicar este principio al hábito de la crítica destructiva puede traer un enorme crecimiento del alma. Si comenzamos a pensar o decimos algo desagradable o destructivo,
y luego cambiamos a algo constructivo como veo al Cristo en ti. El Cristo en ti está presente y es todopoderoso. Sentamos las bases para la expresión de Cristo en la otra persona, así como en nosotros mismos. Con una pequeña repetición de esta actitud se volverá habitual y ya no seremos tentados a aumentar el mal en el mundo mediante la crítica destructiva. Como aspirantes espirituales, nunca debemos olvidar que cualquier cosa a la que demos nuestros pensamientos y atención crece. Evidentemente, si queremos contribuir al bien del mundo o establecer el bien en nosotros mismos, debemos dirigir nuestro tiempo y esfuerzo a aquello que deseamos establecer y fortalecer. La indiferencia se marchita y el interés se intensifica. Sabiendo esto, debemos darnos cuenta de la enorme ofensa de criticar y enfatizar lo indeseable en las personas y condiciones que nos rodean. A menos que seamos honestos con nosotros mismos y vigilantes, podemos prestar nuestros poderes al fortalecimiento de lo mismo que profesamos desear erradicar. Como señaló Max Sender, deben evitarse los pensamientos duros porque forman formas de pensamiento similares a flechas. Luego siempre está el canal de la oración para ayudarnos a conquistar de las cualidades del yo inferior. Ciertamente, no hay medio más eficaz para obtener luz y fuerza espiritual que la verdadera oración. Cuando nos elevamos sobre las alas del amor y la aspiración y derramamos nuestra alabanza y adoración, que debería ser el tema central de la oración, nos colocamos en una posición favorable a la ley de atracción, un estado receptivo en el que podemos recibir una nueva fusión del espíritu, del amor y de la luz. Así, somos fortalecidos para hacer frente a las penas de la vida y se nos da sabiduría para hacer frente a los problemas que se nos presentan. Al estar imbuidos en cierta medida con la luz y el amor divino, obtenemos una perspectiva más verdadera de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Vemos la mezquindad de mucho de lo que ocupa nuestro tiempo y pensamiento y nos volvemos a dedicar a las cosas valiosas de la vida. Hoy, en medio de la confusión del paso de una época a otra, urgen hombres y mujeres que se esfuercen sinceramente por conquistar el yo inferior y vivir espiritualmente. Solo ellos pueden ser canales apropiados para los superiores que están guiando a la humanidad a un peldaño más alto en la escalera de la evolución. Es de gran privilegio y la buena fortuna de algunos de nosotros haber recibido una comprensión de las leyes de la vida tal como se dan en la filosofía oculta, para que sepamos cómo vivir la vida constructiva. Debería ser una alegría cada vez mayor para aquellos tan bendecidos aplicar estos principios en la vida diaria y así acelerar el Día de la Paz y la Fraternidad Universal. Escrito publicado en la revista Rayos de la Rosacruz, traducido amorosamente por la Fraternidad Rosacruz de México, de septiembre y octubre de 1995, en amoroso servicio.